Vamos a continuar ahora con el estudio de la obra de Cristo y hoy vamos a centrarnos en su partida de este mundo y su ascensión. Y si hay alguna dimensión de la obra y la vida de Jesús que yo pienso que ha sido en gran manera descuidada en la vida de la iglesia hoy, es esta, en su interés por su ascensión en la categoría del Nuevo Testamento. Este es el acme de la obra de Jesús. Después de que Él concluyó su tarea de la expiación y de la resurrección, Él regresa al cielo. Recuerdan que al principio de esta serie hablamos de la encarnación como un descenso. Nadie asciende al cielo sino aquel que había venido del cielo. Así que cuando el Nuevo Testamento habla de la ascensión de Jesús, habla de algo de mucho más peso que simplemente decir que subió a algún lugar, sino a lo que Él fue allá, para lo que subió. Eso es lo que es de suma importancia en nuestro entendimiento de la obra de Jesús. Y antes de considerar esto, permítame resumir en una breve descripción que recibimos de la ascensión de Jesús. Lo que encontramos de la pluma de Lucas. Él registra el tema de la ascensión tanto al final de su evangelio y también en el primer capítulo del libro de Hechos. Veamos primero el registro en el evangelio de Lucas. Vamos a leer: entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Aquí hay un par de detalles pequeños adicionales que son añadidos en la versión de Lucas al principio del libro de Hechos, y vamos a escucharlos, por favor. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Y mientras miraban fijamente al cielo, Él ascendía. Aconteció que se pararon junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. En el primer registro leímos que Jesús partió de este planeta y fue tomado arriba. No se nos dice cómo fue llevado allá, pero aquí, en la versión de Hechos, se nos dice que fue elevado en una nube. Y esto es significativo, porque esta sería la gloria Shekinah, la gloria de la nube, en medio de transportar al Señor de la tierra al cielo, fue en virtud de la Shekinah, gloria de Dios. Hay un detalle en la primera lectura, y quisiera citarlo rápido porque quiero sorprenderles, pero vamos a volver allá y considerarlo otra vez. En Hechos se nos dice, en el libro de Lucas se nos dice que después de que Jesús fue levantado, los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo, y ellos estaban constantemente alabando a Dios. La razón por la que quiero considerar esto ahora, por un momento, es que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que estaba partiendo, no había allí ningún sentido de gozo. Eso es lo que encontramos en Juan, en el capítulo 16, comenzando en el versículo 16, donde Jesús le dice a sus discípulos: un poco más, y ya no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre.
Por eso decían, ¿qué es este un poco? No sabemos de qué habla. Y Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Lo peor que Jesús podía decir a sus discípulos en ese punto es que Él se iba. Ellos nunca hubiesen querido que Él se fuera. Ellos no podían imaginarse que su partida podría tener algún valor redentor. Pero Él les explica que es para el provecho de ellos que Él se va. Pero al principio ellos no lo entendieron. Y en muchas maneras yo también creo que la iglesia hoy tampoco lo ha entendido. Nosotros en cierto sentido hubiéramos apreciado estar vivos en ese viaje y ministerio terrenal de Jesús aquí, pero al mismo tiempo debemos entender que su partida es de más provecho y ventaja para nosotros en el día de hoy. Su ausencia es mejor para nosotros ahora de lo que fue su presencia en el primer siglo. Yo pienso que en algún lugar dentro de la explicación de Jesús a sus discípulos, que sería una ventaja que Él partiera y su partida, toda la conducta de ellos cambió radicalmente. De una profunda tristeza, desaliento y miedo, ahora regresaban a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué? ¿Estarían ellos contentos de ver que Él se fue de ellos? Por supuesto que no. Pero ellos entendieron por qué Él se fue y dónde Él estaba yendo. Y eso fue la causa, por supuesto, de su gran gozo. Ahora, yo he escrito en la pizarra 4 cosas que ocurrieron debido a la ascensión de Jesús. 4 cosas que llenan esta idea de nuestra ventaja de que Él partiera. Primera, simplemente la llamo gloria. Si miramos Juan 17 en la oración sacerdotal, en la presencia de sus discípulos en el aposento alto, Él comienza la oración de esta manera. Estas cosas habló Jesús, alzando los ojos al cielo, y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Él dejó esa gloria en el descenso, en la encarnación. Y ahora Jesús ora en el aposento alto, Padre, déjame tener esa gloria otra vez. Y permíteme disfrutar esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando Jesús deja este mundo, en la nube de la Shekinah, Él regresa otra vez al ambiente de la gloria. Él va a recibir esa gloria que Él disfrutó con el Padre por toda la eternidad, la cual fue puesta a un lado durante su encarnación. Así que esa es la primera cosa que debemos entender sobre el significado de la ascensión. Fue algo glorioso. Y aquellos que aman a Jesús, sus discípulos que le adoraban y que regresaron al templo para adorarle después de su partida, vinieron gozosos porque entendieron que estaba volviendo a su gloria de regreso. La humillación ya se acabó y la exaltación ahora había aumentado. Pero aquí hay otras dimensiones significativas
a esa ascensión. Y la próxima que les voy a mencionar es Pentecostés. En el mismo período en que en el aposento alto Jesús le dijo a sus discípulos, según nos dice Juan, Jesús les explica a sus discípulos que Él se va a fin de que Él pueda enviarles otro Paracleto. Usualmente, cuando usamos el término Paracleto, pensamos que estamos refiriéndonos simplemente al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es el Paracleto, Él es el otro Paracleto. El Paracleto original es Cristo mismo. Cuando lo vemos como la consolación de Israel, la traducción vieja del inglés sobre esto en el Nuevo Testamento, habla del Espíritu Santo como el Consolador. Y nosotros pensamos que el propósito de la venida del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es traer consolación a aquellos que están en dolor y sufrimiento, que necesitan ser consolados. Él hace esto. Pero ese no es el significado primario del término consolador, como fue usado en el antiguo inglés, que traduce Paracleto, usando la palabra consolador basado en el original, siendo o significando de consuelo, con fuerza o fortaleza. Así que no es solaz lo que se considera aquí, sino poder y fortaleza. El Paracleto fue el nombre dado al abogado de la familia en el mundo antiguo. Y si usted tenía un problema difícil que estaba enfrentando, de alguna manera citaba al Paracleto. Paracleto significa uno que es llamado y pararse al lado suyo. Y Jesús dice a sus discípulos, les van a arrastrar a prisiones, van a ser aborrecidos, menospreciados, pero cuando sean entregados a estos concilios, no se preocupen, no tengan miedo, porque yo les enviaré el Consolador, el Paracleto, para que le dé la fortaleza, para que pueda estar al lado de ustedes, para que puedan ser fieles en los tiempos de crisis. Recuerden ustedes que Él también instruye a sus discípulos después de que los iba a dejar. Ustedes deben ir a Jerusalén y permanecer allá y permanecer por un tiempo, porque ustedes recibirán poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y una vez más Jesús les dice, no los dejaré solos. Yo estaré con vosotros. Aunque yo me vaya en un sentido, en otro sentido voy a estar con ustedes hasta los fines de la tierra. La última pregunta que los discípulos hicieron a Jesús antes de la ascensión fue, Señor, ¿ahora restaurarás el reino de Israel? ¿Y qué Jesús les dijo? Bueno, no es su asunto saber cuándo yo restauraré el reino. Ustedes serán mis testigos cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Así que una de las razones más importantes para Jesús de su ascensión a la diestra fue el Pentecostés. ¿Qué ocurrió? Que el Padre y el Hijo derramarían el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el propósito de ese derramamiento del Espíritu Santo fue darle poder a la iglesia para su misión terrenal. Darle poder a la iglesia para ministrar. Una vez más, testificar sobre Cristo en un mundo corrupto requiere una fuerza adicional, además de la nuestra, y somos llamados a testificar del reino de Dios, que es invisible. Juan Calvino dijo que la tarea más importante de la iglesia es que la iglesia ha de ser el testigo visible del reino invisible. Para eso se necesita el Espíritu Santo, para poder cumplir nosotros esa misión. Jesús se fue
para enviar a su Espíritu en Pentecostés y así darle poder a la iglesia para su misión a través de las edades. El Espíritu fue su presencia espiritual con nosotros después de su partida de este mundo. Pero hay dos significados mayores de la partida de Jesús y en su ascensión. Y la próxima quizás es la más obvia, que cuando Él se fue al cielo, no solo entraba en su reposo, sino que estaba yendo a su coronación. Estaba yendo a su servicio de investidura. Él estaba ascendiendo al trono. Estaba siendo levantado a la diestra de Dios, donde allí se le daría dominio, poder y autoridad sobre toda la tierra. De manera que el cordero que fue sacrificado ahora sería visto como el león de Judá, que reinaría sobre la tierra. Una vez más, la iglesia fracasa en entender y muchas personas miran al reino de Dios como algo en el futuro y todavía incompleto. Pero el reino ha comenzado. ¿Por qué? Porque el rey ha sido ya entronado. El rey ha ido a su coronación y el Padre le ha dado un servicio de investidura y le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este es un acontecimiento cósmico. La coronación de Cristo. Le llamamos la sesión. Nosotros repetimos el credo de los apóstoles que dice: ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Eso ha sido establecido como la sesión de Cristo. Cuando Él se sienta, no es en un coro, no es en un banco. Él se sienta en el lugar de autoridad a la diestra del Padre, como si fuera el primer ministro celestial. El título que el Nuevo Testamento le da en este punto es que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso significa que el asiento más alto de autoridad en el universo es ocupado por Cristo. Ya no es ese patético rabino caminando en Galilea y Judea. Él está en el trono. Y ningún gobernante de este mundo puede gobernar por un segundo separado de su autoridad. Él levanta reinos y derroca reinos, y nuestro Rey, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, no le da cuenta a ningún gobernante terrenal. Esta es una situación extraordinaria para nosotros. Por eso es que es mejor que Jesús se fuera antes de que estuviera aquí, porque se fue para sentarse a la diestra del Padre. Y finalmente, la cuarta cosa que ocurre en la ascensión es que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entra en el tabernáculo celestial, al lugar santísimo, donde obra como nuestro sacerdote rey. Es rey y sacerdote. Y teniendo esta dualidad de roles es muy significativo para nosotros, porque tenemos un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote, uno que ha vivido entre nosotros, que entiende nuestros sentimientos, que entiende nuestras debilidades y vive en la presencia de Dios, llevando a cabo su obra principal sacerdotal de intercesión. Él no hace sacrificios por nosotros allá. El sacrificio que hizo fue en la cruz, que fue hecho una sola vez y para siempre. Y el Hijo no tiene que recordarle al Padre en una misa diaria en el cielo lo que Él hizo y logró una sola vez y para siempre. En la expiación, esa obra ha sido concluida, pero eso no es todo lo que está envuelto en su ministerio sacerdotal. La otra parte de ese ministerio sacerdotal sigue y es el ministerio de intercesión. Consideremos una vez más Juan 17, y quisiera comenzar en el versículo 6. Jesús dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos,
y me los diste, You gave them to me, y han guardado tu and they have palabra. kept your word. Ahora han Now they've conocido que known todo all lo que the me has things dado which you have viene de given me ti, are from you. porque yo les For I he have dado given las to them the palabras que me words diste which you have given me, y las and they received recibieron, them. y entendieron And que they en have known verdad surely salí that I de come ti forth from you, y and they have creyeron que believed that tú you me sent me. enviaste. Now Ahora listen to escuchen what lo he que says. dice. Yo ruego por I ellos. pray for them. No ruego por el I mundo, don't pray for the whole world, sino por los que but I me pray has for those dado, whom you have given me. porque son For tuyos. they are yours, Y todo lo and mío all es of mine tuyo, are yours, y lo and tuyo yours are mío, mine, y he and I sido am glorificado en glorified ellos. in them. And he asks them, Y él he asks the le Father pide al Padre que guarde those whom he has a los given que le ha to dado, Jesus, that they may persevere. We have a para que doctrine puedan called perseverar. the Tenemos una perseverance of the doctrina saints. llamada I la don't like perseverancia that de los name for santos, y it, no me gusta ese because nombre those para ella, saints do porque los persevere. santos It's not perseveramos no because porque we have the tenemos el power poder en of nosotros perseverance mismos para within perseverar. ourselves. If it were left to Si me fuera to por mí persevere in y my mi Christian perseverancia en el walk, I andar would cristiano, fall, yo stumble, and leave tropezaría the y dejaría el kingdom reino tomorrow. mañana. But the one who really Pero perseveres el que is realmente God. persevera es Dios, He perseveres quien with persevera his con children, sus hijos and he y works to obra para preserve them. preservarles. And one of the Y chief una de las ways maneras in which principales God por las que Dios preserves preserva his a su people pueblo is through the es a priestly través de la intercession intercesión of sacerdotal Jesus. de Jesús. Let me finish this by Permítame just concluir reminding esto you of an recordándoles un episode that took episodio place que ocurrió la noche antes on the night before de que Jesus Jesús died. muriera. When he was gathered Cuando with él his estaba reunido disciples, he con sus announced to them discípulos, that él one les of them anunció que was uno going to de betray him. ellos le iba a traicionar, Speaking of hablando de Judas. Judas. And after they Y went around luego the room cuando saying, "Lord, estaban is it allí en la I? Is it I habitación, who will comenzaron betray?" a preguntar entre Finally, ellos Jesus quién looked le at va a Judas and entregar. said, "Thou hast Finalmente said, and what Jesús you llegó a have to Judas do, y le dijo, do tú lo has quickly." dicho, And he y lo que tienes que hacer, dismissed hazlo Judas pronto. Y así carry despidió a out his Judas treachery. para que llevara a cabo And su we know traición. that the Y end sabemos of Judas que el final de Judas was fue catastrophic. catastrófico. But that same night there was Pero la another misma disciple at the noche same había table otro discípulo whom sentado Jesus en la said misma mesa, would deny a quien him Jesús le dijo que le negaría three públicamente times. 3 veces. But what did he say to Pero ¿qué Peter? le dijo a Pedro? He said, "Simon, Simon, Simón, Satan would Simón, have you Satanás sift te you va a like sacudir wheat. como a trigo. So go ahead Así and do que your thing ve y haz now. lo que tienes que hacer. No, But I have prayed pero for yo he you, orado por ti. so that when you turn, Cuando regreses, strengthen fortalece the a brothers." tus hermanos. What was the difference ¿Cuál es la between diferencia Judas entre and Judas y Pedro? Jesus Jesús didn't no pray oró por Judas. for Judas. He says, "I've lost Él le none dijo, whom you have given yo no me, he perdido a except the ninguno de son los of que me has perdition, dado, who was excepto the al son hijo of de perdition from perdición, the que fue beginning." hijo de perdición desde el principio. But Peter was Pero one Pedro fue uno whom the Father que had el given Padre le to había Jesus. dado a Jesús, And his y su denial negación was ghastly and fue a heinous dolorosa crime. y un Jesus crimen. said, "Go do it, but Pero Jesús I've prayed for le you." dijo, yo he orado por ti. So Así if you que si turn, no, not tú if llegas you a turn, volver, no si tú llegas a When you regresar, turn. no, cuando regreses, strengthen. fortalece a tus hermanos. And that same Y ese Jesus mismo is in heaven Jesús está ahora en el cielo, ahora, hoy, interceding intercediendo for por ti and for y me, por mí, if indeed si we de hecho belong nosotros to him. le pertenecemos. So the ascension Así que la ascensión is a matter of es un glorious asunto triumph de un of triunfo Jesus. glorioso de Jesús. It's kind of Es the como un signo de exclamation exclamación dado given to a su his ministerio earthly terrenal. ministry.